Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a tratar un informe de costes de producción relacionado con la contabilidad de costes por procesos, pero con alguna particularidad que no hemos visto, como es el caso de recuperación de materias primas o algún factor de producción de algunas unidades perdidas. Pues bien, tenemos este ejemplo en el cual nos dice que una empresa presenta esta información con una serie de costes de fabricación del mes de mayo, una empresa que se dedica a fabricar paraguas, y nos da esta serie de inversiones o de costes que se han producido en cuanto a factores de producción. Recordamos consumo de materias primas, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. Después, por otro lado, nos facilita estos datos de producción en unidades físicas, por eso recalcamos que estos son unidades físicas, en las cuales nos dice que se han puesto en fabricación 3.000 unidades, de esas 3.000 se han terminado 1.800, tenemos unas unidades en curso, es decir, que no están totalmente terminadas a final de ese periodo, en este caso el mes de mayo de 900, y hemos perdido 300 unidades en ese proceso. Y a su vez nos dice que el grado de avance que tenían esas unidades en curso que quedan al final de ese proceso pues es de 2/3, que equivale, yo he puesto aquí bastantes decimales para que se vea que el resultado de esta fracción pues da bastantes decimales, 66,6 periódico, tanto en materia prima como en costes de transformación. Por otra parte, nos da la información de que esas unidades que se han perdido estaban al 100% de acabado, tanto en materia prima como en el resto de factores de producción, es decir, mano de obra directa y gastos generales de fabricación, es decir, estaban terminadas al 100% en este caso. Y lo que, bueno, también nos da esa información de que está dentro de los límites de tolerancia establecidos por la empresa. Esta información nos la da, como sabemos, porque cuando están fuera del límite de ese rango de tolerancia establecido por la empresa, se tratan de otra forma, se tratarían como unas pérdidas extraordinarias. Esto lo hemos visto ya en otros ejemplos. Pues bien, vamos a ir apartado por apartado. En el primer caso, bueno, pues nos pide un informe de coste de producción normal, como hemos hecho otras veces, extrayendo el coste de producción unitario y valoración de la producción obtenida en ese mes o en ese periodo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, recordamos, esto lo vamos a hacer un poquito deprisa, recordando que ya hemos hecho otros vídeos donde lo explicamos más despacio. Entonces recordamos que teníamos en esos informes de producción distintos apartados. En primer lugar tenemos los costes producidos en el departamento en cuestión. En este caso no hay existencias iniciales de productos en curso, por lo tanto simplemente ponemos los datos del enunciado de esos factores de producción en unidades monetarias. El segundo apartado sería las unidades físicas que hemos trabajado. Recordamos que teníamos 1.800 terminadas, las 1.800 van a estar con un grado de avance del 100%, por lo tanto en esta columna ponemos que están al 100% y siempre las terminadas van a estar al 100%. Recordamos que nos dice el enunciado que hay 900 existencias de unidades en curso con ese grado de avance que veíamos que era de 2/3, es decir, 66,67, aquí hemos puesto dos decimales, pero al final, cogiendo todos los decimales internamente, pues nos da una cantidad exacta de 600, lógicamente es la tercera parte de esos 1.800. Y luego tenemos, por otro lado, que esas unidades perdidas que estaban con un grado de avance del 100%. Eran 300 unidades y si están con un grado de avance del 100%, pues esa producción equivalente va a ser también de 300. Recordamos que si sumamos estos tres valores de esas unidades que tenemos ya en producción equivalente, obtendríamos esa producción equivalente bruta, y con la producción equivalente neta lo que hacíamos es no tener en cuenta las unidades perdidas, solo tenemos en cuenta el resto de unidades. Esto lo hacíamos pues para extraer estas variables que hemos explicado anteriormente en otros vídeos, que eran el coste unitario puro, el coste adicional por unidad perdida y el coste unitario rectificado. Cada uno se calcula de una forma y podemos hacerlo mediante dos vías. En primer lugar, podemos calcular ese coste unitario puro dividiendo los costes entre la producción equivalente bruta, y por otro lado podemos calcular ese coste unitario rectificado dividiendo los costes entre la producción equivalente neta. Por eso decíamos que necesitábamos los dos tipos de producción, la bruta y la neta. O bien podemos hacerlo de otra forma. A partir de ese coste unitario puro y coste unitario rectificado calcularíamos el coste adicional por unidad perdida simplemente por diferencia, coste unitario rectificado menos coste unitario puro. O bien lo que podemos hacer es calcular previamente el coste adicional por unidad perdida, que recordamos que era con esta fórmula de coste unitario puro
por las unidades perdidas entre la producción equivalente neta. Y una vez que tenemos ese coste adicional por unidad perdida, que es como lo hemos hecho aquí en esta hoja de cálculo, pues simplemente sumando el coste unitario puro más ese coste adicional por unidad perdida, pues tenemos ese concepto de coste unitario rectificado, que al final nos viene a decir pues que no solo hemos tenido estos costes unitarios, sino que además hemos tenido ese coste adicional por unidad perdida. Entonces imputamos de forma correcta esos costes adicionales a esas unidades que hemos perdido. El último apartado sería el de valorar ya la producción en términos de unidades monetarias, que recordamos que es un apartado que simplemente lo que hace es comprobar que los cálculos los hemos hecho correctamente, porque al final lo que hacemos es multiplicar las unidades por el grado de avance y por el coste unitario rectificado. Es decir, el mismo proceso que hemos hecho antes, pero a la inversa, con lo cual lógicamente el resultado nos debe de coincidir. En el caso de finales en curso, pues lo que hacemos es también esas unidades finales multiplicadas por ese grado de avance, en este caso ese 66,77%, y a su vez por ese coste unitario rectificado. Bien, vemos que el informe de producción nos cuadra, ya lo hemos hecho en otros ejemplos, por lo tanto vamos a ver los siguientes apartados del supuesto. Bien, en el segundo caso lo que nos dice es realizar lo mismo, pero suponiendo que las unidades perdidas estaban con un grado de avance no del 100%, no del 100%, sino de un tercio, una tercera parte. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente en ese informe de producción que teníamos antes, vemos cómo en vez del 100%, lo único que tenemos que cambiar es estas celdas y poner aquí el 33,33%, que también es 33 periodo, pero internamente nos va a dar, lógicamente, un resultado de 100, porque es una tercera parte de esas 300 que teníamos, ¿no? Y si tenemos lo demás referenciado, pues vemos que los cálculos los va a realizar correctamente. Vemos que en este caso teníamos la diferencia entre producción equivalente bruta y neta eran 300, que eran las unidades perdidas con ese valor de 300, pero ahora como solo tienen un valor de 100, pues esa diferencia va a ser solo de 100. El resto de cálculos los hacemos exactamente igual que antes. Lo que sucede es que ese coste adicional por unidad perdida, en este caso, va a ser menor, lógicamente, porque tienen menor valor esas unidades que hemos perdido. Como decíamos, si tenemos referenciada este caso 1, como lo tengo yo concretamente a través del enunciado, si yo aquí, partiendo del caso 1, me dice que en vez del 100% va a ser de un tercio ese grado de avance de esas unidades perdidas, si pues simplemente cambiando esta celda ya tendría el resultado del caso 2, ¿no? Porque ya me ha cambiado y me ha recalculado todas esas variables. Vemos que coincide ese caso 2 que teníamos hecho en otra pestaña distinta con el caso 1 cambiando esa referencia. Coincide todos los cálculos. Bien, pues una posibilidad que nos facilita las hojas de cálculo, por supuesto. Y por último vamos a pasar al caso 3, que es el que más nos interesa para este ejemplo, porque es una situación que se puede dar con bastante frecuencia. Nos dice que partiendo de esta situación que tenemos, de la situación 2, la última que hemos hecho, nos vamos a imaginar que esa pérdida de esas unidades no ha sido completa, sino que hemos recuperado la materia prima de esas unidades, lo cual puede suceder bastante, como decimos, porque podemos reciclar o aprovechar esa materia prima de esas unidades defectuosas para realizar otro proceso o para llevarlas a otro departamento. Bien, ¿cómo haríamos ese informe en este caso? Pues vamos a verlo. Aquí teníamos que esas unidades que habíamos perdido, que estaban con un 0% de materia prima, lo que hacemos en este caso, si las recuperamos, es volverlas a poner, pero ya no como unidades perdidas, sino en una línea aparte, y le llamamos materia prima recuperada. Y ponemos ese mismo valor de esa materia prima recuperada, como decimos, en una línea aparte. Pero no la tratamos como unidad perdida, porque lógicamente no la hemos perdido. Por lo tanto, esto me va a afectar a la producción equivalente neta, ya que recordamos que en el caso 1, esa producción equivalente neta, bueno, que este es lo mismo que el caso 2, era de 2.400, pero
en este caso la producción equivalente va a ser 2500 también. ¿Por qué? Porque decimos que esa materia prima recuperada no la trato como unidad perdida, por lo tanto no me afecta a la producción equivalente neta. Recordamos que la producción equivalente neta no tenemos en cuenta las unidades perdidas, pero yo le doy el valor 0 porque realmente no las he perdido y por lo tanto, como decimos, no me afectan a esa producción equivalente neta. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues que en este caso no tengo el coste adicional por unidad perdida, como tenía antes. Antes recordamos que me afloraba un coste adicional por unidad perdida en los distintos factores de producción, pero ahora, en el caso 3, en cuanto a materia prima, no me puede aflorar ningún coste adicional por unidad perdida. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, en cuanto a ese factor de materia prima, no doy por perdidas esas unidades. Por lo tanto, volvemos a repetir, la producción equivalente bruta y neta coinciden y a su vez no tengo ese coste adicional por unidad perdida. Y esto es lo que cambia en el informe. Y ahora haríamos, como siempre, el apartado 4, que es la valoración de la producción, en la cual recordamos que lo que hacemos siempre es multiplicar las unidades por su grado de avance y por el coste unitario rectificado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues lo que sucede, recordamos que el coste unitario rectificado no es el mismo que antes. Antes eran 125 y ahora son 120. Por lo tanto, estos valores, en cuanto a materia prima, lógicamente no van a ser los mismos, porque no estoy multiplicando por el mismo coste unitario rectificado. En los demás costes de producción sí, pero en materia prima no. Por lo tanto, esto no me cuadraría el informe de costes de producción si no incluyera ese valor de esas materias primas recuperadas. Por lo tanto, aquí, lógicamente, también tengo que introducir una nueva línea en este apartado de la valoración de la producción, que la llamamos valoración de materias primas recuperadas. ¿Y cuál es el valor de esas materias primas recuperadas? Pues lo mismo que hemos hecho antes para el resto de materiales. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente multiplicar el número de unidades que hemos recuperado por su grado de avance, que en este caso recordamos que era el del caso 2 al 33,33% o a un tercio, y multiplicado por ese coste unitario rectificado. Y lógicamente, introduciendo ya esta línea, 12.000, vemos que ya nos cuadra ese informe de coste de producción, porque precisamente la diferencia que teníamos con el caso anterior, vemos que de 225 a 216 son 9.000 y la diferencia entre 75 y 72 son 3.000, 9 y 3, 12, que coincide con ese valor de esas materias primas que he recuperado, o de esas unidades perdidas que he recuperado en cuanto a materia prima, en cuanto a factor de materia prima, mejor dicho. Vemos que al final nos cuadra tanto a nivel horizontal como vertical, y nos tiene que cuadrar que ese valor de esa producción, de esas unidades valoradas cada una y el total, me debe coincidir con el coste inicial o la inversión inicial que hice en costes de producción. Bien, pues esta es la diferencia, el apartado concreto en el que más queríamos incidir en este caso, que se puede dar, como decimos, que es la recuperación en cuanto a alguno de esos factores de producción de unidades que previamente hemos perdido. Deberemos de añadir, en primer lugar, esas unidades para calcular esa producción equivalente, que a su vez no se tienen en cuenta en la producción equivalente neta y por lo tanto el coste no habrá coste adicional por unidad perdida, y al final en el apartado 4 de valoración de la producción también debemos de incluir ese valor, pues lógicamente porque tiene valor. Bien, pues este es el ejemplo que queríamos ver, así que espero que te haya sido de provecho y espero verte en próximos supuestos, en próximos vídeos de este canal de costes y presupuestos. Un saludo.